Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro ciclo Prevención TV, ya casi en su 9ª temporada, como me gusta decir últimamente. Bueno, verán que hoy tenemos un invitado mudo, no va a hablar de absolutamente nada, pero nos va a ayudar a entender algunas cosas, porque el programa de hoy, la idea es charlar un poquitito de lo que es prevención de muerte súbita, y si la muerte súbita se dio, bueno, tener alguna idea, por lo menos, ya que este no es un curso donde podamos practicar, de qué es lo que hay que hacer si uno enfrenta una situación de posible muerte súbita. Primero a diagnosticar si el paciente realmente está en un paro cardíaco o no, que ese es un tema fundamental, y luego proceder en consecuencia. Así que luego de un breve corte iniciamos el programa. Bueno, como lo planteamos en el primer bloque, vamos a hablar de muerte súbita, por eso estamos con nuestro amigo, un muñeco, y quiero agradecer al laboratorio Roemers, gracias a la gestión de Leo, que nos facilitó el muñeco, que mañana van a estar haciendo un curso de RCP para todo el personal del sanatorio, un curso completo. Nosotros les queremos mostrar simplemente maniobras de resucitación para que ustedes, si tienen algún percance o algún problema en su domicilio o en su casa o en la calle, sepan cómo comportarse, cómo manejarse en ese momento, pero la idea es que nosotros hablemos de la muerte súbita. ¿Qué es la muerte súbita, Fernando? Buena pregunta. Si esto nos pasa en la calle, todas las muertes son súbitas. Nosotros por ahí no conocemos al que se ha caído delante nuestro y presumimos o no que está muerto. No sabemos. No hay datos, no hay nada. Es distinto si uno convive con alguien. Si uno convive con alguien, entonces ya ahí la muerte súbita es, como bien lo define la palabra, algo súbito, algo inesperado. No se tenía por qué morir y de golpe, depende de las definiciones de las distintas sociedades y demás, media hora, 1 hora de los síntomas, 24 horas de los síntomas, el paciente se murió. Pero en todo caso, no tenía síntomas dentro de la hora previa, dentro del día previo, depende de las definiciones, y nos encontramos con esto. Si tenía síntomas más allá, o tenía síntomas previos, entonces dejó de ser una muerte súbita, dejó de ser un accidente, porque un accidente se puede prevenir. Ya pasó a ser, de alguna manera, y por usar un término fuerte, una irresponsabilidad. Entonces, vamos a dar un caso concreto. Un paciente que sabemos que es portador de una enfermedad coronaria muy avanzada, con múltiples vasos, está angioplastiado o con cirugía de revascularización a corazón abierto, y no obstante de eso, sigue en riesgo porque el paciente no dejó el cigarrillo o su colesterol no está en el nivel adecuado. No hace los controles que se tiene que hacer. Bueno, ese es un paciente candidato a una muerte súbita. ¿Por qué? Porque súbitamente se puede tapar alguna de las coronarias, dejarnos sin oxigenación adecuada, generarse alguna arritmia y el paciente deja de respirar y deja de funcionar su corazón. Dentro de este grupo que dijo Javier, yo quiero rescatar un grupo de pacientes que todos los cardiólogos tenemos, que el señor o la señora, bueno, es diabético pero toma la metformina y no se controla, es hipertenso y toma el enalapril, el losartán, el atenolol, lo que sea, y no se controla, es un coronario que toma la aspirina, las pastillas que le recomendaron cuando se operó hace 5 años y nunca más se controló. La medicación no hace magia. La medicación por sí sola no previene absolutamente nada. Entonces, para los familiares que ven que el abuelo, el papá o quien sea toma las pastillas, con eso solo no alcanza. ¿Estamos? Hay que hacerse controles y hay que, nosotros para evitar justamente en los eventos de muerte súbita, nosotros tenemos un montón de herramientas como para detectar que ese paciente es un paciente de alto riesgo y que hay que revascularizarlo nuevamente o hacerle una cirugía de bypass o lo que sea. Tenemos métodos que, por ejemplo, muy importantes, que son, uno es el ecoestrés, que es someter al paciente a una ecografía bajo condiciones de ejercicio, se lo hace pedalear y mientras tanto se le está mirando las paredes del corazón, cómo se laten, cómo se contraen. Ese es un método de diagnóstico para enfermedad coronaria fundamentalmente, y ver si el paciente tiene alguna valvulopatía, que también puede ser otro motivo por el cual el paciente puede hacer una muerte súbita, que tenga alguna de las arterias, fundamentalmente la aorta, que es la arteria por donde sale toda la sangre del corazón, con una obstrucción severa, y si no cambiamos esa válvula o no le ponemos un dispositivo TAVI, que hoy es un dispositivo que se pone con un catéter y reemplaza la válvula original,
Esto es bastante reciente, tendrá 4 o 5 años, pero cada día está siendo más difundido. Se reemplaza la válvula que está enferma por una válvula protésica que se coloca a través de un catéter. Y también se está haciendo en la válvula mitral. O sea, las dos del lado izquierdo son dos valvulopatías que se pueden llegar a resolver. El otro gran estudio para determinar si el paciente tiene alguna enfermedad coronaria importante es el de la cámara gamma. Si a mí ustedes me dan a elegir, yo prefiero fundamentalmente la cámara gamma porque voy a hacer un esfuerzo también como la otra, pero a diferencia de la anterior, que también se puede trabajar con algún medicamento, agregándole algún medicamento para mejorar la posibilidad diagnóstica del método, le inyecto una sustancia de contraste. ¿Qué hace esa sustancia de contraste? Primero, me marca los glóbulos rojos, por un lado. Y segundo, ese pool de sangre a nivel del corazón se va a distribuir en las distintas paredes del corazón. Entonces, cuando yo someto al paciente a un ejercicio físico, que va a ser una prueba ergométrica, le inyecto en el momento de la máxima carga esa sustancia que se va a distribuir por las paredes del corazón. Esa sustancia me va a permitir saber si hay alguna de las arterias principales del corazón con algún grado de obstrucción. Eso por ahí me marcaría que el paciente tiene una isquemia. O me marcaría si el paciente ha tenido un infarto, porque directamente la zona queda sin marcarse. Como la bomba de sodio y potasio, que es la que se encarga de meter esta sustancia de contraste que nosotros inyectamos adentro de la pared de la arteria, está dañada. Cuando uno se produce un infarto, esto deja de funcionar, por lo tanto va a quedar un lugar sin planificarse, sin llenarse. Entonces eso puede ser dos cosas, un infarto o, si después de un tiempo eso se rellena, una isquemia. Ambas cosas son importantes para definir si el paciente es de riesgo o no. Si tiene mucho territorio isquémico, es un paciente que puede realizar arritmias cardíacas y con consiguiente muerte súbita. ¿Hay alguna otra enfermedad que nos pueda dar muerte súbita sin pasar por el corazón? La respuesta es sí. Piensen en quinceañeros, piensen en adolescentes muertos en alguna fiesta. Hablamos de muertos en circunstancias naturales. La ruptura de un aneurisma cerebral puede ocasionar una muerte súbita. Eso sí es bien súbito, porque nadie espera que esto ocurra en un adolescente y normalmente ocurre en ausencia de síntomas previos. Pero también hay otros aneurismas que se rompen, a veces dan tiempo y a veces no, a veces en 5 minutos está todo definido, que son los aneurismas de la aorta abdominal. Y acá sí, de vuelta, tenemos una cuota de responsabilidad si hemos dejado de hacer los deberes, porque como todos ustedes saben, el aneurisma de aorta abdominal se rompe por crisis hipertensiva. Y en todo aquel paciente sesentón que además de ser hipertenso sea fumador, uno debería plantearse, hagámosle una ecografía abdominal a ver si esa arteria no está aneurismática, a ver si es normal. Y si tenemos alguna duda con la ecografía, que por ahí el método tiene, el paciente tiene muchos gases y la observación de la ecografía se complica, hacemos una tomografía computada y con eso tenemos un diagnóstico de dilatación aneurismática de la aorta. Entonces, hoy día se resuelve muy simple, sin cirugías. Antes había que reemplazar ese pedazo de la aorta con una prótesis. Hoy día esa prótesis va por adentro de la dilatación. Con un catéter. Con un catéter, nada más. O sea que no se somete a ninguna operación de riesgo el paciente y tampoco corre el riesgo de que se rompa. Porque reemplazamos, unimos cabo con cabo, pasando por la dilatación y el paciente no va a tener una ruptura del aneurisma. No se frustren si llega a pasar algo de esto, porque como ustedes comprenderán, cuando uno habla de RCP, está hablando de resucitación cardiopulmonar y no de reparar un aneurisma roto, que ya sangró y que no tenemos ninguna chance de arreglar si no hay un cirujano cerca, un quirófano cerca y a veces ni con eso. Pero bueno, Javier habló de algo que en realidad es el mecanismo de la muerte en la muerte súbita, que es la arritmia cardíaca. ¿Qué es eso? Bueno, de todas las arritmias que hay, porque muchos de ustedes tienen arritmia, por supuesto estamos hablando de un grupo de arritmias muy específico que se origina en un lugar también muy específico del corazón y en situaciones puntuales que hacen que ese latido vaya demasiado rápido, pero muy rápido, pero además de ser demasiado rápido es totalmente inefectivo. Eso degenera
posteriormente en un ritmo que se llama fibrilación ventricular. Esa fibrilación ventricular es un movimiento fibrilatorio, o sea, si quieren, del corazón, pero no es una contracción organizada. A partir del momento en que entramos en esto, ese corazón deja virtualmente de bombear sangre, entra en paro, y allí lo que tenemos es un paro cardiorrespiratorio. Hay distintas formas por allí de paro cardíaco, 3 por lo menos, que bueno, no hacen o no tienen importancia para el que va a resucitar. El que va a resucitar va a usar sus manos, va a tener que usar los conocimientos que tenga para saber si ese paciente está respirando o no, y realmente no hay forma, a través de lo que uno detecta, de ver qué tipo de paro es y si hay que hacer o no alguna medicación puntual en ese momento, sino que eso queda para el UTI-móvil. Ahora bien, esta fue la razón de ser de las primeras unidades coronarias, no de las móviles. No estoy hablando de UTI móvil, sino estoy hablando de lo que es una unidad coronaria instalada en un sanatorio. Bueno, me están haciendo señas, breve corte y volvemos enseguida con el tema. Pump it up while your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that. Somos FEMEVA Salud. Te ofrecemos la mayor y más amplia cobertura. Visita nuestra nueva y moderna sede, donde podrás conocer planes a tu medida, utilizando tus aportes o afiliándote de forma directa. Llámanos al 0800-333-3032. Bransen 309 en Quilmes. Superintendencia de Seguros de Salud. RNMP 414124. Bueno, dijimos entonces al final del otro corte que las unidades coronarias nacieron para esto. No nacieron para alojar pacientes con angioplastía o dolor de pecho o crisis hipertensiva. No, nacieron para resucitar paros cardíacos. Y por supuesto, en aquel tiempo no había RCP en la calle. No había tampoco UTI móviles. Entonces las chances de llegar a un hospital que tuviera una UTI móvil montada, montada con la tecnología de la época y poder salvar gente era remota. Pero al menos la gente que llegó y sufrió paros en los hospitales y se pudo usar la tecnología esa que ven ustedes del choque, digamos, con corriente eléctrica, probó que se podía. Y a partir de ahí la idea fue increyendo. Bueno, primero tenemos que articular el método para llegar lo más temprano posible. Después era, bueno, sí, pero ¿por qué se muere esta gente? Tenemos que empezar a pensar en prevenir esto, y luego vino la etapa que todos ustedes conocen, que es la del entrenamiento en esto que se llama resucitación cardiopulmonar. Sí, y la idea original obviamente de las unidades coronarias móviles fue justamente resucitar a alguien en la calle. La unidad coronaria móvil, la primera que hubo acá en la ciudad, realmente tenía una llegada muy rápida, para actuar, para resucitar a algún paciente. Pero ¿qué pasó? Con el correr del tiempo, las unidades coronarias dejaron de cumplir esa función que era tan importante de
de la recuperación de un paciente que hace una muerte súbita, y empezaron a transformarse como especie de obras sociales, a atender cualquier otro tipo de urgencias o emergencias, o simplemente hacer consultas de problemas gripales y demás. Y ahí se perdió el foco en la recuperación de los pacientes, porque por ahí estaba la UTI móvil, que estaba para esto, puntualmente para una resucitación cardiopulmonar, en una actividad que no era una emergencia. Entonces, con el tiempo fueron perdiendo esa capacidad y empezaron a llegar tarde y a tantos minutos. Entonces, por eso es importante que tanto en la escuela pública, tanto en los lugares públicos, por supuesto ni hablar en un sanatorio donde todo el personal, tanto los camilleros, los pacientes que trasladan a los pacientes, las enfermeras, los profesionales, absolutamente todos tienen que estar entrenados en estas técnicas de RCP, y que ahora le vamos a dar algunos datos básicos de lo que es el RCP. Antes de que Javier inicie el tema, no entren nunca en pánico si ustedes quieren una cama en tal o cual lugar y la UTI móvil no se las consigue. Tengan presente que por ley, por disposición legal, una UTI móvil tiene que tener los elementos para mantener a un paciente vivo, en la medida de lo posible, por supuesto, pero tiene que contar con los elementos para hacerlo 24 horas, al menos desde el punto de vista de la ley. Entonces, si ya tenemos un paciente que ha sido resucitado, que está puesto en un respirador dentro de la ambulancia y demás, tienen tiempo. La ambulancia no tiene una tecnología diferente de la que van a encontrar en el sanatorio. ¿De acuerdo? Entonces no entren en pánico. Por eso se llama UTI móvil. Correcto. O sea, tiene todos los elementos que pueden tener una terapia para mantener ya a nuestro paciente vivo hasta tanto se traslade, y se traslada en las mejores condiciones. Pero ¿cuál es la función de aprender el RCP? Que nosotros tengamos el paciente vivo hasta que llegue el UTI móvil. Esa es la idea. Que nosotros con estas maniobras simples que yo les voy a mostrar ahora puedan mantenerlo con vida, con oxígeno en su cerebro, con oxígeno en su corazón y con el resto del organismo, para que este paciente nos dé tiempo a llegar a la unidad coronaria móvil y hacerle todo el tratamiento, el diagnóstico correspondiente, porque puede tratarse de un paro cardíaco y lo que estamos haciendo está muy bien, son los masajes cardíacos, pero puede tratarse de una fibrilación ventricular, como dijo Fernando Colombo. Yo mantengo el flujo, mantengo el oxígeno, pero la arritmia no la saco, y eso necesita de un cardiodesfibrilador externo que se coloca, hace diagnóstico de la fibrilación, lo golpea, lo paletea, o sea, le manda unas cargas de joules, y ese corazón por ahí entra en el ritmo que corresponde. Pero mientras tanto nosotros mantuvimos al paciente con vida hasta que vino la ambulancia. Usted lo primero que tiene que hacer, si sabe hacer esto, es identificarse. Yo sé hacer esto, yo lo voy a hacer, y dar órdenes alrededor suyo. Es decir, no podemos dejar que 2 o 3 personas quieran hacer lo mismo o se superpongan en la tarea. La primera orden tiene que ser, como es lógico, bueno, yo voy a masajear, pero alguien me busca el UTI móvil. No es alguien me busca, vos buscame al UTI móvil, número tanto, 911 en este caso, o en el otro caso la UTI móvil que ustedes conozcan. El SAME, que ahora tenemos el SAME de acá. Y entonces ustedes se dedican a lo que se tienen que dedicar, que es a la maniobra de RCP. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es diagnóstico de lo que estamos enfrentando. Diagnóstico de lo que estamos enfrentando, tenemos que saber si tenemos un paro cardíaco, un paro respiratorio o los dos. Claro. Entonces, acerco el rostro, me fijo si está respirando o no, pongo la cabeza en hiperextensión para ver si no hay ninguna obstrucción de la vía aérea, porque, por ejemplo, puede ser una criatura que se tragó alguna cosa, nosotros la podemos ver de ahí, podemos liberarla o no. Una vez que constatamos que el paciente no tiene pulso y que no tiene ventilación, iniciamos lo que se llama la RCP, la resucitación cardiopulmonar. Primero, constatar esto. Y segundo, lo que dijo Fernando, muy importante. Uno se tiene que ocupar de llamar la ambulancia y el SAME. Si llaman a las dos y vienen las dos en forma simultánea, no hay problema. Al contrario, está bárbaro. Mejor que haya unidad coronaria y que no. Pero mientras tanto, nosotros vamos a mantener al paciente. Yo voy a elevar un poquito la remera del paciente para que ustedes vean de qué manera se colocan las manos y de qué forma yo debo hacer el masaje cardíaco.
El masaje cardíaco va en el tercio inferior del esternón, entre ambas tetillas si ustedes quieren. La mano tiene que estar en hiperextensión, la mano tiene que estar en esta posición, una sobre la otra, y los brazos en extensión. Noten el brazo recto. Yo lo tengo recto. La mano una sobre la una otra. sobre la otra, y el movimiento es este. Se dan cuenta que en realidad... Yo no hago esto, No, está simplemente empujando con los hombros hacia abajo. Ahí. ¿A qué frecuencia? Más o menos a esta frecuencia tiene que ser. Casi 100 por minuto. Esa es la idea. Le vamos a aclarar algo. Cuando yo estoy comprimiendo el tórax, estoy bombeando sangre. Cuando descomprimo el tórax, estoy cumpliendo la función de retorno venoso. Entonces, con esto estoy mandando oxígeno. ¿Y cómo lo corroboro? Por ejemplo, si tengo a alguien que lo pueda corroborar, o le tomo los pulsos femorales o le tomo el pulso acá para saber si mi masaje cardíaco es efectivo. Si yo estoy haciendo bien las cosas, voy a notar que va a pasar sangre por acá, o en la femoral misma le tocan la arteria femoral, y ustedes van a ver que en cada contracción que yo hago van a percibir el latido en la arteria correspondiente. Eso quiere decir que estoy haciendo bien la maniobra. Con esto yo no me excedo, al contrario, el tórax es flexible, la idea no es tratar de romper una costilla, y si eventualmente se produce un accidente que es romper una costilla, es lo de menos, porque nosotros estamos salvando la vida del paciente acá. Sigue masajeándolo, porque de esa manera el paciente se va manteniendo, le vamos manteniendo la vida, le estamos llevando oxígeno al cerebro y al resto del cuerpo y al corazón fundamentalmente. Entonces, una vez que nosotros viene la unidad coronaria móvil, seguramente hacemos el traspaso del paciente. Ellos se encargarán de colocarle una vía periférica para poder administrarle drogas si hiciera falta, y le van a colocar un sensor que me va a determinar el ritmo cardíaco que tiene el paciente, porque puede tratarse de un paro cardíaco o de una fibrilación ventricular, como dijo el doctor Colombo, que necesita de una cardioversión eléctrica. Entonces, cuando llega la UTI móvil, ponen las paletas, y esas paletas transmiten el tipo de arritmia que tiene el paciente. Y si se corrobora que hay una fibrilación ventricular, lo que hay que hacer es un choque eléctrico. Por ahí, con un choque eléctrico, el paciente recupera el ritmo. Nosotros constatamos y vemos en el electrocardiograma que recuperó el ritmo y le salvamos la vida. ¿Cuánto tiempo puede pasar? Y yo puedo estar 20 minutos, media hora con esto, masajeándolo y lo mantengo con vida. Puede ser que queden algunas secuelas neurológicas, pero lo mantengo con vida. Yo no suspendo bajo ningún concepto mi masaje cardíaco hasta que venga la UTI móvil. Esto es lo que mantiene al paciente vivo. Le mantiene oxígeno en su cabeza y en el resto del cuerpo, fundamentalmente corazón y cerebro. Entonces, de esa manera yo le evito cualquier tipo de secuelas al paciente hasta que venga la UTI móvil. Hay un tipo de paro en el cual ustedes tienen muchísimo más tiempo que un paro normal. Ese tipo de paro es el de un paciente que se ahogó. Alguien que se tiró al agua y se ahogó, lo sacan del agua. Piensen o tienen que saber que el agua baja la temperatura corporal, por lo tanto baja el metabolismo del cerebro y le da mucha más chance de que el paciente salga sin secuelas que un paro cardiorrespiratorio habitual. Bueno, no es una muerte súbita en definitiva, es otro tipo de paro, pero nos da más tiempo que el que habitualmente tenemos en esta situación. En ese caso, la cabeza se pone hacia el costado y de ninguna manera se intenta sacar el agua del estómago ni nada. Se sigue con las maniobras como veníamos haciéndolas, las maniobras de resucitación. Si sale agua o no sale agua es porque por ahí estuvimos un poquito más bajo, pero el agua no interesa, no hay agua que sacar, eso que ven en las películas, que el paciente larga la boca nada de agua, eso no existe en la práctica. Nosotros mantenemos el masaje cardíaco y en ese caso estamos en una playa, es más difícil, probablemente tengamos que hacer algún boca a boca. La frecuencia puede ser 1 por 10, 1 por 7, 1 por 5. En ese caso ya sería bueno tener un operador que haga el boca a boca, así de esta forma. Y los 10 latidos, uno que hace el boca a boca, y se nos acabó el tiempo. Y si hacen Fernando, boca a boca, siempre cierren la nariz. Se tienen tapa, que hacer boca se a tapa boca, con, se si no, soplan la boca, pero con la fosa nasal cerrada. se tapa con la misma mejilla. Correcto. Aquí terminó el programa, vamos a un breve corte y cerramos.
Bueno, llegamos al final del programa. Esperamos que más que les haya gustado, que hayan podido recabar las ideas principales de todo esto, y que si alguna vez les toca vivir una situación así, en lugar de entrar en pánico, tengan idea de qué es lo que tienen que hacer, con lo cual nos daríamos con más que satisfechos, ¿no? Nuestro querido amigo les da un saludo y los espera dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Fue exitosa la RCP, el paciente nos está saludando. Es la satisfacción más grande que ustedes pueden tener. Y aparte es un acto solidario. Aprender RCP no es para ustedes, es para la comunidad, es para un amigo, es para un familiar, es para cualquiera, para un desconocido. Así que eso es ser solidario, aprender RCP. Así que si todavía no lo hicieron el curso, pueden ir a la Cruz Roja, hay unos cursos muy buenos y prepararse para esto. Esto fue simplemente mostrarles simplemente cómo se hace apenas una cosita muy chiquitita de lo que es un curso de RCP. Hasta dentro de 7 días y nos encontramos en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces. Hasta entonces.